En enero, 7 personas más fallecieron en comparación al mismo mes del año pasado en lugares como Chile. La pérdida del control del vehículo fue la principal causa. Imprudencias que pueden estar motivadas por distribuir mal cargas sobre los autos, hasta personas que incluso viajan en los maleteros. Registramos varias imágenes de estas riesgosas conductas que cada vez se hacen más comunes. Podrían parecer imágenes exageradas, casi de circo, pero la realidad es que la irresponsabilidad veraniega existe. En Concepción, este auto antiguo no solo lleva sobrecarga, además acarrea a 2 personas arriba del maletero camino a la playa. Modifican varios aspectos de la conducción. Uno, lo que llaman el comportamiento dinámico, es decir, el auto frena, dobla y se comporta de manera muy distinta a cuando está vacío. La inclinación del vehículo es evidente, un movimiento brusco, y esto podría haber terminado con un fatal desenlace. Algunos ocupan la parrilla, otros el portaequipaje. El problema está en quienes no respetan su capacidad. Mal, porque le puede perjudicar a las personas que vienen atrás. Yo la verdad que no llevo nada arriba en el auto, solamente en la maleta. ¿Por qué? Porque se pueden volar, se pueden soltar las amarras, todo ese tipo de cosas. No, nunca. ¿Por qué? Por seguridad. ¿Ya? En la maleta todo. Claro que no todos piensan igual. Fíjese en este Jeep. Todo normal en apariencia, pero mírelo con detención. El asiento de una abuelita es el lugar donde debería ir el equipaje. Por hacer más espacio, dicen los expertos, no se debe sacrificar la seguridad. Entonces empezamos a poner más pasajeros en lugares donde no está diseñado, y básicamente la manera más fácil de saber que no está diseñado para llevar personas es porque no tiene lugar para el cinturón de seguridad. Eso hace que el vehículo pueda ser más inestable, se pueda perder más fácilmente el control y la dirección del vehículo, y eso genera accidentes. Y el cinturón sigue siendo la típica evasiva de los conductores. ¿Y van todos con cinturón o no? No. ¿Sí? ¿Y la niñita ahí la vemos sin cinturón? No, que atrás no, por ley no tiene la camioneta cinturón. Las personas que fallecieron en enero ya suman 7 más que el año pasado, la mayoría por descontrol del vehículo. No pueden ir en los pick-up, en las partes de atrás de las camionetas, no pueden ir en un lugar no habilitado, en el maletero incluso. Entonces el peligro está en relajar la conducta y la falta de fiscalización, que es la otra parte clave en esto. Ojo con lo que lleva. En general, los veraneantes suben cosas que jamás utilizarán, cerca del 30% de su carga, y no es solo su vida la que corre peligro. Pasamos ahora a Venezuela, en donde las autoridades de ese país ocuparon una cadena de tiendas de alimentos y de productos del hogar con 36 sucursales, a la que acusó de guerra alimentaria. Un país víctima de un sistema que no permite a las tiendas abastecerse o que enfrenta una guerra alimentaria orquestada para desestabilizar a su gobierno. Sea cual sea el origen, lo cierto es que los venezolanos deben enfrentar filas para conseguir todo tipo de productos que suelen desaparecer de los comercios. 35 sucursales de esta red de supermercados fueron ocupadas por las autoridades, siguiendo una denuncia según la cual acaparaban los productos. Asumiendo la responsabilidad y la tarea que nos ha encomendado el presidente, venimos aquí y queremos informar a la opinión pública que se ha ordenado la ocupación temporal de todos los espacios, de toda la red de supermercados día a día en toda la cadena, desde el almacenamiento, distribución, venta, los puntos de venta, para buscar la protección de los venezolanos y venezolanas. El presidente Maduro afirma que con esta medida se debe regularizar el servicio. Muchos venezolanos, cansados por la escasez crónica de productos, esperan que la acción dé resultado. Si es para que saquen todo lo que realmente están escondidos, tienen que sacarlo. Si el gobierno tomó esa medida, bueno, ¿qué más nos queda? Para nosotros los consumidores está bien, porque todos tenemos falta de algo, cuando no es el detergente, cuando no son los pañales, cuando no es la harina, cuando no es el azúcar, cuando todo nos falta. A cada uno, y todo el tiempo estamos en las colas precisamente porque si compramos un azúcar o compramos una harina nos falta otras cosas. Y no es la idea es poder comprar todo lo que podamos. El gobierno también ordenó la detención de los directivos y dueños de esta empresa, afirmando que la medida cumple con la Constitución venezolana y la Ley de Seguridad Alimentaria. Anoche se produjo otra deportación masiva de colombianos que vivían en Venezuela. 68 compatriotas llegaron a Cúcuta luego de ser detenidos en diferentes partes de Venezuela por permanecer indocumentados.
Los 68 colombianos deportados por las autoridades venezolanas fueron entregados a Migración Colombia en el puente internacional Simón Bolívar que une a los dos países en norte de Santander. Familiares de los colombianos como Jairo Ramos llegaron también a Cúcuta desde el vecino país para conocer la suerte de sus seres queridos. Bueno, vine a rescatar a mi hijo, a auxiliarlo porque se lo trajeron y no me dejaron allá entregarle nada. Es que ni siquiera quizás ha comido. Desde el sábado en la noche, tiene 26 años. Otros como John Miranda esperaban a sus seres queridos en la puerta de migración en Cúcuta para brindarles apoyo. Yo estoy esperando a mi primo César que lo deportan de Caracas. Él iba de la casa al trabajo cuando fue detenido por emigración venezolana y lo deportaron acá a Cúcuta y aquí estoy esperándolo. Estoy esta mañana desde las 10 de la mañana buscándolo en el DAS, donde los alojan a ellos y aquí actual en Emigración Colombia. Él trabajaba como cocinero. Los familiares de los colombianos deportados dicen que en Venezuela estaban pasando momentos muy difíciles. Ahorita hay una persecución, bueno, pues, muy fuerte. No se consigue alimento, no se consigue nada y ellos como colombianos no pueden comprar nada. Allá el que puede comprar y comer es el venezolano. Mucha persecución. En los últimos 3 días, 178 colombianos han sido deportados de Venezuela por estar indocumentados. Zulayu Cross, Noticias Caracol. Y lo que veremos a continuación es realmente indignante y se presenta en Perú. Pobladores de Nazca arriesgan su vida al cruzar un puente cuyas obras están paralizadas. Es la difícil realidad de los pobladores de Nazca. Hasta que el sol se oculta, cruzan de manera temeraria con tal de llegar a sus destinos. Sostenidos fuertemente de los alambres de este inconcluso puente y sin mirar abajo, hasta embarazadas se exponen a caminar por los casi 80 metros de largo. Claro está, cualquier traspié puede ser fatal. Señora, exponiendo su vida porque no se han culminado los trabajos de parte del gobierno regional, ¿no? Sí. Tiempo, una hora esperada por ustedes del sector de Aja. De tiempo. Ya, y sobre todo, usted está embarazada, exponiendo su vida, la de usted y su bebé. Claro. El problema viene, según denuncian, desde hace 3 años. Refieren que la constructora abandonó la obra, que estaba presupuestada con el dinero del gobierno regional de Ica. Es así que este puente a medias se ha convertido en el paso de la muerte sobre el río Aja, que por esta época comienza a crecer el caudal por temporada de lluvias. Sin ninguna solución y con la angustia de pasar, se ven en la obligación de utilizarlo sin tener mayor alternativa. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que suceda una desgracia. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Floricultores se alistan para uno de los días más agitados del año, San Valentín.